Vamos a empezar viendo el esquemático y luego mostraré el funcionamiento, los condicionantes y las limitaciones. El esquema puede parecer complejo, pero se entenderá fácilmente si lo dividimos en bloques. En concreto tenemos 8 bloques funcionales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y finalmente esto de aquí de la derecha, 8. Empecemos por la izquierda, empecemos por el principio. Esto de aquí es un oscilador por desplazamiento de fase. Podría hacerse usando un transistor NPN, pero he decidido usar un amplificador operacional. Cualquiera de propósito general debería valer, porque es más fácil de hacer oscilar, ajustar y el rendimiento es mejor que con un transistor NPN. Hay varias versiones de este circuito. Aquí he optado por esta, por usar una red de adelanto de fase y conectar R7, el último componente del lazo de realimentación, directamente a la entrada inversora del amplificador operacional. Como acabo de decir, hay varias versiones de este circuito. Lo único que busco es generar una señal casi senoidal de forma sencilla, cuya frecuencia no es crítica. En este caso será entre 4 y 4,5 kHz, pero podríamos usar una frecuencia más alta si quisiéramos. Dentro del espectro de audio seguramente no tuviéramos ningún problema. A continuación tenemos un control de amplitud, un simple trimmer o potenciómetro, y luego un segundo amplificador operacional trabajando como buffer o seguidor de voltaje. Esto es importante para evitar que la amplitud del oscilador varíe con las válvulas y determinados puntos de operación. El tercer bloque funcional es sencillísimo, un simple divisor de tensión R11 y R12, y su cometido es llevar una versión reducida de la señal del oscilador hacia el potenciómetro de medición que veremos luego. Después tenemos la válvula que queremos probar o queremos medir y los componentes necesarios, en concreto la resistencia de rejilla, aquí R2, la resistencia de ánodo, aquí R1 y el condensador de acoplo, C6. Es básicamente una etapa en cátodo común, pero la clave aquí está en el uso de un valor pequeño de resistencia en el ánodo. Esto sí impide que la etapa se comporte como un amplificador de voltaje, pero es que es eso exactamente lo que necesitamos, que no se comporte como un amplificador de voltaje. Cuanto menor sea R1, la resistencia de ánodo, más difícil será medir transconductancias bajas, pero si es demasiado alta se introducen errores en la medición. Tenemos que buscar un valor de compromiso, ni muy alto ni muy bajo. El quinto bloque funcional es este. Ahora sí, un amplificador de voltaje utilizando un amplificador operacional. Es básicamente lo que se llama un amplificador en configuración no inversora, con un condensador de acoplo a la entrada y a la salida, y en este caso R15, que aunque no aparece en muchos circuitos que usan esta topología, aquí sí es necesario para que el instrumento funcione correctamente. Y así llegamos a el potenciómetro del que hablaba justo hace un momento al hablar del divisor de tensión. El potenciómetro sirve para mezclar en proporciones variables la señal reducida que viene del oscilador con la señal del ánodo. Como estas dos señales, la del oscilador y la del ánodo, están en contrafase, habrá un punto, un ajuste determinado del potenciómetro que producirá una salida en la toma central que será mínima. Y esto ocurrirá cuando las señales de ánodo y del oscilador se cancelen mutuamente. Al estar en contrafase, teóricamente tiene que haber un punto en el que esto suceda, y en ese caso, midiendo la resistencia de ambos segmentos del potenciómetro, la que hay entre la toma central y la sección del ánodo, y la toma central y la sección que viene del divisor de tensión, midiendo estas dos resistencias podemos calcular la transconductancia de la válvula usando una fórmula sencillísima,
que además nos da el resultado directamente en miliamperios por voltio, una unidad generalmente muy conveniente al trabajar con válvulas de vacío. Tras el potenciómetro tenemos el séptimo bloque funcional, otro amplificador de voltaje, utilizando otro amplificador operacional, pero en este caso en configuración inversora, ya que la entrada se aplica a la entrada inversora del amplificador operacional, mientras que la entrada no inversora está a referencia, en este caso a tierra. Es diferente a este amplificador de voltaje que utiliza una configuración no inversora, porque la señal se aplica a la entrada no inversora, mientras que la realimentación en los dos casos conecta la salida a la entrada inversora, porque en ambos casos queremos realimentación negativa. En este caso, de aquí, en este bloque funcional, el quinto, el que está en el circuito de ánodo, necesitamos que la fase no se invierta, por eso he utilizado un amplificador operacional en configuración no inversora, mientras que aquí en el séptimo bloque funcional, después del potenciómetro de medición, en realidad no nos importa, he utilizado esta configuración sencillamente por conveniencia. Su cometido es ayudarnos a medir pequeñas diferencias de transconductancia y ajustar la lectura mínima del panel, como veremos luego. Por ello, y para que sea más útil, recomiendo utilizar una resistencia variable en lugar de R4 o bien usar dos resistencias en esta posición, una resistencia fija en serie con una resistencia variable. Por ejemplo, una resistencia fija pero de 120 kiloohmios en lugar de 220, en serie con un potenciómetro o una resistencia variable cualquiera de unos 100 kiloohmios. De esta manera podemos variar la resistencia de la realimentación de este amplificador desde unos 120 a unos 220, modificando así la ganancia de voltaje, lo que nos permite ajustar el mínimo del panel, y esto viene bien cuando queremos medir transconductancias o válvulas que generalmente tienen transconductancias bajas con otras que tienen transconductancias altas. En un mundo ideal y fantástico, este bloque funcional, este amplificador, no sería necesario, pero en la práctica sí que lo es. O al menos, si no imprescindible, sí que es bastante útil. Finalmente, tenemos el driver del panel analógico, usando un quinto y último amplificador operacional. El panel analógico debe ser de los que miden corriente continua. R10 marca el factor de conversión. En este caso, al ser una resistencia de 1 kiloohmio, cada voltio a la entrada corresponderá con 1 miliamperio a la salida, y estos 4 diodos en esta configuración se comportan como un rectificador de onda completa, ya que la señal que llega a esta etapa es alterna y el panel es de corriente continua. La rectificación de este tipo lo que hace es que el panel mida corriente alterna media. Ojo, no corriente eficaz, corriente media. Ahora bien, la corriente en sí no nos interesa en absoluto. Lo único que nos interesa aquí es buscar la lectura mínima del panel, como mostraré en la segunda parte de este vídeo. Así que este circuito de aquí es el que tengo montado en el protoboard y es el que vamos a ver en funcionamiento a continuación. Para esta demostración he buscado un doble triodo cuyos dos triodos tienen una diferencia en su transconductancia notable. Además, he sustituido el trimmer que utilicé en el primer vídeo por un potenciómetro multivuelta para tener mucha más precisión. Aquí está el control de amplitud del oscilador que he explicado en la primera parte de este vídeo, y aquí el amplificador operacional del circuito de ánodo que tampoco estaba en el vídeo anterior. Lo que vamos a hacer ahora es alimentar el circuito. El triodo se está calentando, hemos visto un movimiento en el panel analógico, ahí está. Cuando termine de moverse, cuando se estabilice, que está casi,
empezaré a mover el potenciómetro multivuelta. En un sentido baja y en un sentido sube. Tenemos que buscar el mínimo. Y el mínimo, si sigo avanzando, vuelve a subir, así que el mínimo lo tenemos más o menos aquí. Cuando suelto el potenciómetro, la lectura baja un poco. Eso simplemente es porque a través de mis manos se acopla algo de ruido, pero no es ningún problema. El mínimo sería este. Aunque la cámara no está quizá bien situada, no importa exactamente el valor. Es 22 ahora mismo, pero no importa exactamente el valor. Como decía, lo que importa es que sea el mínimo. Bien, vamos a medir la transconductancia, el valor de transconductancia en miliamperios por voltio. Para ello, simplemente recurrimos a un multímetro en modo de medición de resistencia. Desconectamos la toma central del potenciómetro y medimos la resistencia hasta la entrada que viene del oscilador, 52,04 kiloohmios. Y ahora la resistencia desde la toma central al otro extremo, el que viene del circuito de ánodo, 48,65. Como la resistencia del segmento de ánodo es un poco más pequeña que la resistencia del segmento que viene del oscilador, esto lo que nos dice es que la transconductancia será un poco más baja de 1 miliamperio por voltio. Ahora vamos a comparar este valor con el del triodo número 2 del tubo. Para ello, primero vuelvo a conectar el potenciómetro multivuelta, recuperamos la lectura del panel y ahora voy a cablear el triodo número 2, que utiliza los pines del zócalo noval 6, 7 y 8. La lectura ha cambiado. Entonces ahora vuelvo a tocar el potenciómetro, vemos que hay recorrido porque sigue bajando, bajando. Esto quiere decir que la transconductancia es diferente porque requiere un ajuste. Busco el mínimo, que está más o menos ahí. Y primera cosa curiosa. Aunque no se aprecie exactamente bien, porque la cámara no está justo delante del panel, la lectura, el mínimo, no llega tan abajo como antes. Para el triodo número 1 teníamos alrededor de 22 en el mínimo, y ahora tenemos alrededor de 30. Esto es una particularidad de este circuito, no es que funcione mal. Explicar los motivos me llevaría mucho tiempo, en este vídeo no lo voy a hacer, pero si hay un tercer vídeo, lo explicaré en detalle con el osciloscopio para que se vea qué lo está produciendo. Pero lo importante ahora mismo, lo importante para poder usar este circuito, es fijarnos en el potenciómetro multivuelta y no aquí. Esto solo nos ayuda a buscar el mínimo. Muy bien, pues vamos a repetir la medición de resistencia. Desconectamos la toma central. Primer valor, 57,31, ¿vale? Y 43,37 kiloohmios. Esto lo que nos indica es que este segundo triodo tiene una transconductancia todavía menor que el primero, y la diferencia es notable. Si utilizamos un dial de precisión como este, la cosa se simplifica bastante. Aquí dentro tenemos el porcentaje de vuelta en el que estamos y en esta ventana de arriba el número de vuelta. Por ejemplo, aquí estaríamos en el 10% de la quinta vuelta. En general, en este circuito, un salto de un 10%, por ejemplo, pasar del 10 al 20, equivaldría aproximadamente a una diferencia del 5% en transconductancia, siempre y cuando no estemos muy cerca de los extremos de ajuste del potenciómetro, digamos por encima del 20% y por debajo del 80%.
Este montaje funciona bien para medir transconductancias modestas, como la de los triodos 12AX7, 12AU7, 12BH7, 12AY7, etc., pentodos de señal como el EF86, multitud de válvulas antiguas, aquellas diseñadas para operar a baja tensión de ánodo y de filamentos, como los pentodos 1L4, 1S5. En cambio, para medir válvulas cuyas transconductancias son de 4 o 5 miliamperios por voltio y más, como sería el caso del triodo 12AT7, ECC88, por supuesto, ECC99 también, pentodos de potencia como el 6L6, EL84, EL34, etc. Para todas estas, recomiendo añadir un conmutador que desconecte el amplificador del circuito de ánodo. En ese caso, la fórmula para el cálculo de la transconductancia será la misma que antes, pero multiplicando el resultado por 5. Y también un salto de 10% en el dial también corresponderá con una diferencia de aproximadamente el 5% de transconductancia. Tal y como yo tengo cableado el circuito, si el movimiento es ascendente, la transconductancia será mayor en el nuevo triodo o en la nueva válvula que estemos probando, y si he tenido que reducir en 10% el ajuste del potenciómetro, quiere decir que la nueva válvula tendrá un 5% de nuevo, aproximadamente menor su transconductancia. Para acabar, voy a sustituir este doble triodo, que es parecido a una 12AX7, por este otro, que es parecido a una ECC88 y tiene una transconductancia muy superior. Fuera. No hay ningún problema en hacer esto en caliente, siempre y cuando la válvula que estemos probando no esté demasiado caliente, claro. Bueno, vemos el panel analógico que se ha disparado, esto es completamente normal. Lo primero que voy a hacer es desactivar el amplificador del circuito de ánodo, como recomendé justo hace un momento. Para ello, en este prototipo, lo único que voy a hacer es desconectar el condensador de salida y sencillamente puentear la entrada con la salida. La entrada está aquí, la salida aquí. Lo que pasa es que muy probablemente, si ahora empiezo a subir en el potenciómetro, acabaré llegando al final del recorrido y no habrá bajado la aguja, no habremos obtenido ningún mínimo. Esto es completamente normal, por eso antes dije que es recomendable que el último amplificador sea ajustable. Lo que voy a hacer es quitar la resistencia de realimentación, que en este caso es fija, y voy a poner una más pequeña para reducir la ganancia de este amplificador. Muy bien, ahora, como estoy al tope, al máximo del recorrido, voy a empezar a ir en sentido inverso. No tengo más remedio. Y ahí tenemos movimiento. Vamos a buscar el mínimo. Ahí está. Aproximadamente... Ahí. Ahí lo tenemos. Vamos a medir la resistencia. De nuevo, saco la toma central. ...45,70 kiloohmios, la rama que viene del oscilador, y 55,08 kiloohmios, la que viene del circuito de ánodo. Y recuerda que En Clave de Retro necesita tu ayuda.
Si te gusta lo que hago, puedes apoyarme en Patreon, pero también suscribiéndote y activando las notificaciones, regalándome un like y sobre todo viendo mis vídeos cuando YouTube te los recomienda. Esto es muy importante. Y además no te costará nada. Decidas lo que decidas, desde ya, muchas gracias. Y muchas gracias, como siempre, a las personas que me apoyan mes a mes en Patreon. Muchas gracias. Y seguiremos aquí muy pronto en Clave de Retro.